Buenos días, chicos. Bueno, hemos empezado un poquito más tarde hoy. Me comentaron algunos de sus compañeros que tenían clase de medicina uno. Así que, bueno, para eso inicié un poquito más tarde para ver si se conectaban unos cuantos más. Ya. Hoy, bueno, como les había comentado, vamos a tratar de ver dos clases. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Primera clase va a ser de asesoría de hepatopatías, ¿ok? Las hepatopatías o enfermedades del hígado son las enfermedades más comunes que se van a ver cada día, porque en realidad la diabetes es prácticamente una enfermedad de una prevalencia muy alta en el país. No sé, bueno, en qué hospitales están, pero es muy común ver pie diabético, pues, ¿no? Entonces es algo que se puede, digamos, evitar. eh, entonces, siempre es bueno estar informado sobre la diabetes, cirrosis, etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito del hígado. Como ya lo deben de saber hasta el cansancio, ¿no? Porque esto lo han visto en fisiopato, etcétera, etcétera. El hígado va a tener ciertas funciones. Tiene función de transformar el amonio en urea, sirve de depósito de sustancias como el glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, etcétera. Va a ser productor de bilis necesaria para la digestión de alimentos. Por esto es que en el hígado vamos a ver también, vamos a medir, mejor dicho, las bilirrubinas para medir la función hepática, ya que produce bilis. Un ratito, ya. Además, vamos a ver que metaboliza carbohidratos mediante la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Además, metaboliza lípidos como la síntesis del colesterol, producción de triglicéridos. Sintetiza proteínas como la albúmina y las lipoproteínas. Es por esto también que como parte de pruebas de función hepática vamos a medir la albúmina, ¿no? Porque es producida por el hígado. Sintetiza además factores de coagulación como el fibrinógeno, la protrombina, globulina, la proconvertina, el factor antihemofílico y el factor de Stuart-Prowler. De igual forma, como lo pueden ver acá, se mide con función hepática el tiempo de protrombina, ya que esto es sintetizado en el hígado. Y estas producciones son las que van a desencadenar la patología de mi paciente cirrótico, ¿no? Un paciente cirrótico, un paciente diabético, no cicatriza bien las heridas. Y es justamente por lo que no va a sintetizar protomina y demás factores de coagulación, entonces esa herida va a tardar mucho más en cerrar, o sea, va a tender más a una hemorragia. Es por esto también que puede tener, habrán visto que los pacientes cirróticos suelen tener varices esofágicas. Entonces, estas varices esofágicas tienden a dar sangrado por el mismo hecho de que no hay una coagulación correcta en nuestro paciente. Además, como pueden ver, desintoxica la sangre, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, ¿no? Por esto es que yo les decía la semana pasada que tenemos que tener mucho cuidado con qué medicamentos se le da a los pacientes. Les había dicho que se hacía un descarte de creatinina, urea, para saber si es que se le daba ese medicamento nefrotóxico o no al paciente. Con el hígado es lo mismo. Si tienes un paciente cirrótico, tienes que tener cuidado con qué medicamento le vas a dar. Si le das un medicamento hepatotóxico, vas a hacer que esa cirrosis avance y se pueda descompensar de lo que lo tenías controlado tu paciente, le metes un medicamento muy nefrotóxico y lo puedes descompensar. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Y bueno, eso es lo que tenemos. De igual forma, el hígado, la transformación del amonio en urea también es lo que va a afectar en los cirróticos o diabéticos, va a terminar afectando el riñón, ¿no? Sabemos que hay cetocidosis diabética, hay falla renal en diabéticos, entonces también se va a relacionar con esta función de transformación de amonio en urea. Esas son las funciones que podemos ver. En cuanto al laboratorio, como pruebas de función hepática, vamos a tener estas cuatro principalmente. Tenemos a la prealbúmina, albúmina, bilirrubinas
y el tiempo de protrombina por las funciones que les había mencionado. Acá vamos a ver, esas son las pruebas que se les va a pedir al paciente, ¿ok? Tenemos valores de referencia que en realidad, bueno, son valores referenciales, ya que cada laboratorio puede manejar sus propios valores, ¿ok? Valores que no van a variar mucho, que deberían de mantenerse bajo este estándar, pero de igual forma a ustedes en el laboratorio les va a venir los valores de esta forma. Les sale, ¿no? Rango de referencia y el resultado. Entonces el laboratorio la mayoría de veces les va a mandar su propio valor de referencia. Entonces no se hagan mucho problema memorizando esto. Igual sí es bueno que tengan una noción, ¿no? De un rango aproximado. Entonces vamos a ver las pruebas hepáticas como tal. Tenemos primero a la bilirrubina total. La bilirrubina total tiene un valor normal de 0,1 a 1,1 miligramos por decilitro. Esta bilirrubina además se va a dividir en dos partes. Tenemos a la conjugada o directa y a la no conjugada o indirecta. ¿Ok? Conjugada o no conjugada. Ahora, esto sí les va a servir durante toda la carrera. ¿Cuándo va a aumentar la directa? ¿Ok? Porque eh, ustedes tienen que ver cuál está elevada, porque por ejemplo, ¿no? Les dicen, viene un paciente con ictericia conjuntival, bueno, perdón, ictericia en escleras, ¿no? Entonces ya, si ustedes ven ictericia, saben que ese color amarillento en los ojos, o también les pueden decir que tiene coluria, ¿no? Que la orina está colúrica, que habíamos visto que esto puede ser también por la bilirrubina aumentada. Entonces, ustedes tienen un paciente así, le van a sacar prueba hepática y van a ver cuál de las dos está aumentada. Si está aumentada la directa, esto les va a significar ciertas patologías. Si está aumentada la indirecta, lo vamos a pasar a otras patologías. Entonces, simplemente con saber estas dos cositas ya les va a poder orientar hacia algún diagnóstico. Entonces, primero la directa, ¿ok? La directa va a aumentar en caso de necrosis hepática. Esto quiere decir que va a aumentar en cirrosis, ¿ok? La directa o conjugada aumenta en cirrosis y en hepatitis, ¿no? Las hepatitis virales. Además, puede aumentar en infecciones como Dubin-Johnson o rotor. ¿Ok? Estas son más, bueno, son menos comunes, mejor dicho. Entonces, con que se sepan cirrosis y las hepatitis, digamos que lo pueden manejar. ¿Ok? Pero igual, bueno, Dubin-Johnson y rotor como algo más, como algo menos frecuente. Un aumento mayor al 50%, ¿ok? Mayor al 50% puede significar una obstrucción extrahepática, ¿ok? Aumento mayor al 50% puede significar una obstrucción extrahepática. Por otro lado, tenemos a la indirecta. La indirecta va a significar una hemólisis, ¿ok? Indirecta, hemólisis. ¿Qué podemos tener como hemólisis? Una anemia hemolítica, ¿no? Entonces ahí habría que ver, por ejemplo, cómo está la hemoglobina. Entonces, no conjugada indirecta va a aumentar en caso de hemólisis, en caso de enfermedad de Gilbert, en hematomas, ¿ok? Y en la enfermedad de Cleaver-Najar. ¿Sí? Directa, destrucción hepática, indirecta, hemólisis. Luego tenemos a la fosfatasa alcalina o ALP. Esta fosfatasa alcalina tiene un valor normal de 60 a 170 unidades por litro. Es producida por el hígado y en los huesos. Vamos a tener dos formas de verla, ¿ok? Si aumenta la ALP con la GGT, esto nos va a significar una obstrucción miliar, ¿ok? ALP más GGT aumentadas, obstrucción miliar, colestasis, ¿ok? ALP aumentada, GGT aumentada, obstrucción miliar, colestasis. Si solo aumenta la ALP, pero la GGT está normal, esto va a significar un problema en los huesos, ¿ok? Ya nos vamos hacia otras patologías. ¿Por qué problema en los huesos? Porque habíamos dicho que la ALP estaba producida por el hígado y por los huesos.
Si la GGT está normal, significa que mi hígado probablemente esté normal. Entonces se descarta problema hepático y nos vamos a un problema óseo. Acá tenemos, bueno, ejemplos, simplemente. Bueno, ahorita estoy en infectología, entonces no veo muchos análisis que digamos como para sacarles. El ciclo pasado, como estaba en medicina interna, tenía al alcance más exámenes de laboratorio, entonces ahí les sacaba estos ejemplos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el dosaje de fosfatasa alcalina, ¿no? Acá evidentemente está aumentada. Estamos hablando de su resultado de 110 y nos hablando de un valor de referencia de 34 a 104. Entonces esto estaría aumentado, ¿no? Y acá vemos el dosaje de glutamiltransferasa GGT. Tenemos que está en 22,82 y el rango de referencia es de 9 a 64. ¿No? Esto es lo que les hablaba, que esto estaría dentro de los valores normales. Entonces tenemos ALP aumentada y tenemos GGT normal, ¿verdad? Esto significaría que el paciente se orientaría hacia un problema óseo, ¿no? Para esto nos va a servir esta parte, ¿no? Para ir orientándonos hacia ciertas patologías. Y acá vemos a la GGT, ¿ok? En la GGT o gamma glutamil transpeptidasa va a ser nuestro indicador de colestasis. ¿Ok? Este indicador, esta GGT, es la que nos va a decir si el paciente está en colestasis o no. ¿Ok? La ALP no, ya que como han visto acá, tiene que estar sí o sí junto con la GGT. Entonces, la que nos va a diferenciar, la que nos va a marcar la pauta, por así decirlo, es la GGT. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. GGT, indicador de colestasis, porque te van a decir qué prueba hepática le puedo pedir al paciente si tengo sospecha de colestasis o de patrón colestásico. ¿Ok? Le van a pedir GGT. Es un indicador sensible de desorden hepático, tiene una vida media de 7 a 10 días y puede aumentar también por uso de medicamentos como el etanol, la fenitoína, barbitúricos, etc. Su valor normal en mujeres es de 28 y en hombres es de 40. Luego tenemos a las transaminasas. Las transaminasas son pruebas muy utilizadas ya que nos van a significar necrosis. ¿Ok? Son indicadores de necrosis o indicadores de daño hepático. Acá vamos a tener a la TGP o ALT, cualquiera de los dos nombres les pueden dar, ¿ok? TGP o ALT, alanina aminotransferasa. Esta es hepatoespecífica. ¿Qué quiere decir que es hepatoespecífica? Que no la vamos a encontrar en ningún otro sistema, ¿ok? Comparado con la TGO, que la podemos encontrar también en el músculo, ¿ok? Entonces la más específica va a ser la TGP-ALT, ¿ok? Esta va a tener un valor normal de 5 a 37 unidades por litro. Y la TGO o AST, aspartato aminotransferasa, se va a encontrar también en el músculo, como les comentaba, y tiene un valor de 10 a 40. Ya. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que si, por ejemplo, no tenemos un valor de TGP en 50 y TGO en 60, por así decirlo, esto no me va a significar que ya mi paciente esté en cirrosis, por ejemplo, ¿no? No es que esté aumentada y ya el hígado está muy dañado, no es así. Van a ver que, mientras que vayan avanzando en la carrera, que se piden ciertos valores, o sea, cierto aumento mínimo, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ahorita no es exacto, no recuerdo la medida exacta, pero te piden, por ejemplo, ¿no? 10 veces el valor normal recién va a significar una hepatitis viral. 20 veces el valor normal recién va a significar una cirrosis, por ejemplo, ¿ok? No es que ya aumenta un poquito, ya está cirrosis, no es así. Pero me sirve para ver cómo está el estado de ese hígado.
Para ver una cirrosis, por ejemplo, aparte se tiene que pedir una ecografía, o sea, hay más pruebas que pedirle al paciente. Pero estos van a ser indicadores de todas formas, porque van a ver, por ejemplo, ahorita yo que soy en infectología, van a ver que si tienen transaminasas elevadas, ya te significa un daño hepático. Entonces, hay ciertas patologías causadas por vectores que te suelen dañar el hígado, ¿no? Por ejemplo, una leptospirosis de repente te puede causar daño renal, te puede causar cierto daño hepático, entonces nos va a servir para eso, ¿ok? Para evaluar cómo está nuestro hígado. Ahora, causas hepáticas comunes, tenemos alcohol, tenemos cirrosis, las hepatitis virales, tenemos esteatosis, fármacos, con causas hepáticas poco frecuentes, tenemos hepatitis autoinmunes, hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, y causas extrahepáticas tenemos a la celiaquía, hemólisis, miopatías, hipotiroidismo, sarcoidosis, neoplasias, enfermedades de vías biliares. Y acá tenemos un ejemplo de, bueno, cómo se ve en el día a día en nuestras pruebas. Tenemos a la ALT, en este caso está en su rango normal, ¿no? Pero acá nos pone un valor de referencia, por ejemplo, de 7 a 52. Entonces acá está dentro de los valores normales. Luego tenemos a la AST, ¿no? En este caso es de 20, también estaría dentro de sus valores normales, ¿no? Acá nos dicen que es de 13 a 39. Nuestra paciente está en un rango normal. O sea, está bien su hígado al menos al laboratorio está bien su hígado. Ya. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran que repita, que les explique de nuevo? Ya. Bueno, asumo que está todo claro entonces. Vamos a ver la Yo tengo albúmina. una consulta. Dime, Alexandra. En el valor normal de la fosfato cristalina de ALT, ya había visto que era de 40 a 130. Claro, el valor normal, como te decía, puede variar. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo he visto es 60 a 170. Acá lo mismo te ponen 34 a 104, ¿no? Entonces, los valores normales son muy variables entre laboratorios. Entonces, en tu día a día de tu clínica, de tu hospital, vas a Ya, ver los rangos referenciales. ya. También de ahí varía la edad, ¿verdad? Por edad, claro, puede variar por edad, sí, pero por eso es que se pone en el laboratorio los rangos. Ah, gracias. Sí, porque si no, imagínate aprenderte, ¿no? En niños está el valor, en adultos está el valor, en adultos mayores otro valor, es un montón. Entonces, se suele poner en el laboratorio siempre los valores. Ya. Entonces, vamos a ver albúmina. La albúmina, como les había comentado al principio, es una prueba de función hepática. Esta va a evaluar específicamente la síntesis proteica. ¿Ok? Síntesis proteica. Su vida media es de 20 días y su valor normal va de 3 a 5. ¿Ok? Es un marcador pronóstico de cirrosis. ¿Por qué es un marcador pronóstico de cirrosis? Porque su disminución significa una destrucción masiva del tejido hepático, ¿no? Habíamos visto que una de las funciones del hígado era sintetizar albúmina. Entonces, evidentemente, si tu hígado ya está cirrótico, si está destruido, si se está necrosando, no va a producir albúmina correctamente. Entonces, vamos a ver en el laboratorio una disminución de la albúmina. Es por esto que nos va a servir como un marcador de pronóstico de cirrosis, ¿ok? Nos va a decir si la cirrosis se está manejando bien o no. ¿Ok? Ya sabemos que la cirrosis es una enfermedad que no tiene cura, simplemente se tiene que ir manejando.
¿ok? Se maneja con dieta, se maneja con, por ejemplo, si tiene varices esofágicas, le das propanolol, eh, carvedilol, ¿ok? Eso ya lo van a ir viendo después, pero se tiene que manejar los medicamentos, porque no le puedes dar medicamentos hepatotóxicos, como les decía. También para las cirugías se evalúa el riesgo-beneficio de ponerle anestesia general, por ejemplo. Entonces, se tiene que ir manejando la cirrosis eh, conforme, conforme la sintomatología, ¿ok? No es una enfermedad que tenga cura, entonces se tiene que ir manejando a poco. Esta albúmina me va a servir para ver si esa cirrosis está compensada o no, que es un marcador pronóstico de cirrosis. Luego tenemos el tiempo de protrombina. Esto nos va a evaluar la síntesis proteica del hígado y va a evaluar la velocidad de formación del coágulo. ¿Ok? Evalúa la velocidad de formación del coágulo. Por esto es que les decía que los diabéticos, el tiempo de protrombina va a estar afectado, ya que, bueno, por eso es que se puede formar también el pie diabético y demás cosas, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo se da normalmente el pie diabético? Hay pacientes que por la propia diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que te va a atacar todo, te ataca el sistema nervioso, te ataca la vista, te ataca el corazón, te ataca los riñones, te ataca prácticamente todo. Entonces, ¿cómo se da el pie diabético? En muchos casos, no son todos los casos, evidentemente. El paciente, por la neuropatía que tiene, por la diabetes, pierde sensibilidad, ¿ok? Pierde sensibilidad en el pie. Entonces puede ser que el paciente esté caminando, se pincha con algo, un clavito o lo que sea, se pincha y no siente porque tiene neuropatía, entonces su sensibilidad está afectada. No siente, esa herida está ahí, nunca se la curó, su tiempo de tiempo de protonina está afectado, no coagula, no cierra esa herida y se infecta. Se empieza a infectar, infectar, infectar y eso va creciendo, ¿no? Ese es un caso de pie diabético. Otros casos son por presión, ¿no? No sé, por ejemplo, hay un paciente que trabajaba de guachimán, ¿no? Entonces estaba todo el día parado, el pie se le hinchaba, el zapato era muy ajustado, entonces por la propia presión que esto le generaba, le salió una llaga. Esa llaga, en nosotros, por ejemplo, se deshace una llaga y esto en un rato cierra, ¿no? Se cierra la herida, no pasa nada. En un diabético la herida no cierra. Entonces, esta llaga empezó a crecer, 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 se expandió a todo el pie y al final no se controló correctamente, se le tuvo que amputar, ¿no? Entonces, bueno, este tiempo de protomina nos va a servir para evaluar cómo está el tiempo de coagulación de nuestro paciente, ¿ok? Tenemos una vía extrínseca en la coagulación, que son los factores 2, 5, 7, 9 y 10. Tenemos marcador de daño hepático relacionado con la severidad, ¿no? Por lo mismo que les decía, que es un marcador de función hepática. Lo mismo, ¿no? Si la cirrosis está muy avanzada, mi tiempo de protrombina va a estar afectado, va a estar disminuido, entonces se va a afectar, ¿ok? Va a estar afectado tiempo de protrombina, marcador de daño hepático. Valor normal, tenemos un tiempo de protrombina de 11 a 13.5. ¿Ok? De 11 a 13.5. Acá, acá, mejor dicho, no sería disminuido, sería aumentado, ¿no? Si lo normal es 11, en un paciente diabético, por ejemplo, ya no va a ser 11, sino que va a ser, digamos, 20, ¿no? Va a estar aumentado, va a demorar más en cerrar esa herida, ¿no? En formar ese coágulo. A eso me refería con que va a estar disminuida esa velocidad de formación de coágulo. Está disminuida, es más lenta. En cuanto al laboratorio, va a estar aumentado, ¿no? Aumentado el tiempo de protomina, porque demora más, es más lento en formar ese coágulo. Luego tenemos a la deshidrogenasa láctica o DHL. Esta es de poca especificidad, ya que se va a encontrar en el hígado, en el músculo cardíaco, en el riñón y en los eritrocitos. Ya. ¿Hasta acá alguna consulta?
para ver hepatitis. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver inmunoglobulinas. Estas van a aumentar en enfermedad hepática crónica. Y tenemos también anticuerpos tisulares. ¿Ok? Anticuerpos tisulares que podemos encontrar en la cirrosis biliar primaria. ¿Ok? Cirrosis biliar primaria, donde vamos a tener anticuerpos antimitocondriales AMA. ¿Ok? Anticuerpos mitocondriales AMA. El más importante de estos va a ser el anti-M2. ¿Ok? Anti-M2 me va a significar una cirrosis biliar primaria. Luego tenemos a la colangitis esclerosante primaria. Acá vamos a tener al ANCA, al asma y al ANA. ¿Ok? ANCA, asma y ANA. El ANCA y ANA, vamos a ver cuando lleguemos a enfermedades autoinmunes, que me parece que es para su final, creo que no es ahorita. No me acuerdo si es o la última clase de parcial o ya empieza la primera o segunda de final, pero ya lo iremos viendo. Ahí vamos a especificar cada uno de ANCA y ANA, pero que sepa que son para enfermedades autoinmunes, ¿ok? El ANCA y el ANA son para enfermedades autoinmunes. El ANCA, en el caso de esta colangitis esclerosante primaria, va a estar dirigido contra proteínas de los gránulos primarios de los leucocitos polimorfonucleares y de los lisosomas de los monocitos. El asma son anticuerpos característicos de la hepatitis autoinmune tipo 1. ¿Ok? Hepatitis autoinmune tipo 1, asma. Sobre todo en valores superiores a 1 sobre 1000, sobre 100, perdón. 1 sobre 100, hepatitis autoinmune tipo 1, asma. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que acordar de acá. Asma, hepatitis autoinmune tipo 1, titulación 1 sobre 100. Con esto vamos a pasar a los marcadores virales. De esta clase de hepatopatías, lo que más suelen preguntar es esto, ¿ok? Lo que más suelen preguntar son los marcadores virales, ya que esto lo van a ver ahorita, lo van a ver en Pato 2, lo van a ver durante el transcurso de la carrera. Porque es común, ¿ok? Evidentemente, mientras más común sea la enfermedad, más veces lo vamos a ver. Como tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis es una enfermedad altamente endémica en nuestro país. Entonces lo van a ver mucho. Y bueno, entonces marcadores virales, vamos a empezar con la hepatitis B. ¿Ok? Hepatitis B. La hepatitis B es un hepatnavirus, hepatnavirus, y vamos a tener distintos marcadores. Tenemos primero el HBsAg, antígeno, ¿ok? El S de superficie. Entonces, este marcador, este antígeno, va a ser el primer marcador cuantitativo y nos va a significar una hepatitis crónica mayor a 6 meses, ¿ok? Hepatitis B de su antígeno de superficie, ¿ok? O la S, que la pueden ver acá, yo me acuerdo más por esto, SCE, la de superficie es para hepatitis crónica, ¿ok? Superficie, hepatitis crónica. El HBCAG, ¿ok? Que es el core, nos va a significar una infección reciente, ¿ok? Infección reciente aguda, core, con la C, ¿ok? Infección reciente aguda, core. Y por último, con la E, nos va a significar una replicación viral activa, ¿ok? E activa, C reciente, aguda, y la S de superficie hepatitis crónica mayor a 6 meses, ¿ok? Esto es simplemente lo que tienen que saber acá. Y saber también que la hepatitis B es un virus ADN,
¿ok? Ya lo pueden ver acá. La pregunta que se les puede hacer acá también, que lo van a ver acá y lo van a ver en pato, es que la hepatitis B es el único virus, hablando de hepatitis, es el único virus que es ADN, ¿ok? Es el único virus ADN. Los demás son ARN, ¿ok? Los demás son ARN. La única hepatitis que es con ADN es la hepatitis B, ¿sí? Hepatitis B, ADN. Ya. Entonces, ya vimos que es ADN, ya vimos que la superficie va a ser para hepatitis crónica, que el core va a ser para infección reciente, aguda, y que la E va a ser para replicación viral activa. ¿Ok? La transmisión, bueno, es de contacto íntimo. ¿Ok? Diagnóstico precoz puede ser con las transaminasas, ¿no? Transaminasas elevadas me significan un daño hepático, y a partir de esto habría que pedir marcadores virales para ver si de repente tiene una hepatitis B, una hepatitis C, o hay que ver qué tiene el paciente, ¿no? Un momento, chicos. Ya, ahora sí, disculpen. Ah, ya, entonces tenemos hepatitis C ahora. En la hepatitis C, bueno, esta es una infección crónica asintomática, es de tendencia a desarrollar cirrosis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se le pide prueba de hepatitis al paciente, se le va a pedir cuando tú ya tienes, por ejemplo, tu diagnóstico de cirrosis y tienes que ver por qué se dio esta cirrosis. Entonces se le pide descarte de hepatitis C, ¿ok? Se le pide descarte de hepatitis C porque de repente el paciente, por más que ha sido alcohólico, te dice, no, yo nunca he tomado nada, ¿no? Entonces, o te dice, no, o sea, tomo, pero soy consumidor social, tomo un poquito los fines de semana, ¿no? Pero cuánto es ese poquito para el paciente, no sabemos. Entonces, siempre de todas formas se le pide un descarte de hepatitis C, ¿no? Porque la hepatitis C puede desencadenar esta cirrosis. Entonces, se le pide de todas formas. Se va a curar en 80% de los pacientes, el 20% se va a fibrosar y esta fibrosis va a significar esta cirrosis. ¿Ok? El diagnóstico se va a hacer a través de la prueba rápida de ELISA anti-VHC positiva. ¿Ok? Diagnóstico, prueba rápida de ELISA anti-VHC positiva. Ahora, si esta ELISA da positivo, se tiene que confirmar, ¿ok? Esto no es mi diagnóstico ya al 100%, sino que se tiene que confirmar con PCR cualitativo, en el cual se pide el VHSC más la RT-PCR, ¿ok? Esto es la carga viral. Se le pide la carga viral. Si la carga viral es detectable, significa que hay presencia de infección. Se le puede pedir también, ok, acá es o PCR cualitativo, VHC más RT-PCR, carga viral, indetectable, ok, este es el segundo escenario, indetectable me va a significar una hepatitis
ya resuelta o un falso positivo de esta primera prueba. ¿Ok? Que mi primera prueba rápida me dio un falso positivo. Son los dos escenarios posibles, ¿no? Carga viral detectable significa la presencia de la infección. Carga viral indetectable me va a significar hepatitis ya resuelta o un falso positivo. Pasando a la hepatitis A, esta hepatitis no se va a cronificar, ¿ok? No se cronifica, lo que quiere decir que no se fibrosa, no me va a progresar una cirrosis, y la detección o su diagnóstico va a ser a través de la IgM, ¿ok? IgM es el primero en aparecer a los 5 días aproximadamente antes de los síntomas y también se puede detectar luego con la IgG, ¿ok? Pero la IgM es la primera que aparece. IgM, IgG para la detección de hepatitis A, que sepan que la IgM es para aguda, es la que aparece primero, ¿ok? Infección reciente. Acá vemos el cuadro, bueno, que les había mostrado hace un momento, ¿no? Lo más importante que tienen que saber de acá, porque, bueno, estamos en el laboratorio, no tienen que saberse lo demás, más que los valores y cómo es que se diagnostica. No tienen que saberse nada más que eso, ¿ok? De igual forma, porque como les digo, esto lo van a ver después en patología, ya ahí sí se van a tener que aprender todo el cuadro, transmisión y demás cosas. Pero por ahora lo más importante acá es esto, ¿no? Hepatitis B, que va a ser el único virus ADN, los demás van a ser ARN. En cuanto a transmisión, para comentarlo, hepatitis A va a ser de transmisión fecal-oral, la hepatitis B es de transmisión parenteral o vía sexual, la hepatitis C también de vía sexual, hepatitis D también parenteral sexual y la hepatitis E van a ver que es fecal-oral. ¿Ok? Eh, ya, de acá nada más en cuanto a laboratorio, nada más, ya, nada más. Cirrosis, ya, bueno, ya estamos terminando. En cuanto a cirrosis, vemos que la cirrosis es el estado, perdón, ya, es el estado final de la fibrosis hepática, ¿no? Les había comentado que cuando estábamos hablando de la hepatitis C, que 20% de los pacientes se tiende a fibrosar, ¿no? Y les había comentado que en esta fibrosis va a desencadenar la cirrosis. Entonces, ya esta cirrosis es nuestro proceso final de esa fibrosis hepática, ¿no? Cuando vemos a la ecografía, esto vamos a ver un hígado reducido de tamaño, ya fibrótico, ¿no? Esto va a ser causado, como os había comentado, por las hepatitis virales, por alcohol o por enfermedades autoinmunes, etcétera. ¿Qué vamos a detectar al laboratorio? Vamos a encontrar un valor de AST sobre ALT mayor a 1, trombocitopenia, el tiempo de protonina prolongado, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Si nuestra protonina era de 12, acá va a tener ponte, 20, 25, 30, está prolongado, es más lento mi tiempo de coagulación, ¿ok? Hay hipoalbuminemia, ya que habíamos dicho que en la cirrosis están afectadas las funciones hepáticas y una de las funciones era producir albúmina, entonces va a estar disminuida mi albúmina, ¿no? Tenemos hipoalbuminemia. Tenemos también hipergammaaglobulinemia y tenemos a la AFP elevada. Además, nuestro índice APRI, que lo pueden ver acá, es para el riesgo de cirrosis. Nadie les va a preguntar fórmulas, no se preocupen por eso. Como les decía, hay calculadoras para esto, entonces en el día a día esto no es tan necesario. ¿Ok? Pero bueno, pueden ver los valores, esto de repente les puede preguntar, aunque no lo he visto, pero pueden preguntarles de repente, o sea, ponerle los valores y que vean cuál es la interpretación. Puede ser una posibilidad. Entonces,
un índice APRI menor a 0,5 va a significar una ausencia de fibrosis significativa, ¿no? De 0,5 a 1,5 es una fibrosis probable, pero en zona dudosa. Y mayor a 1,5 va a significar ya una fibrosis significativa, ¿no? Ya es una cirrosis que se está descompensando, ya está progresando, ¿no? Entonces, mayor a 1,5, fibrosis significativa. La clínica de nuestro paciente cirrótico es una clínica muy característica, ¿ok? El hígado va a estar disminuido de tamaño, es un hígado, bueno, no me acuerdo cómo se el término ahorita, pero está reducido de tamaño, ¿no? Está fibrótico, se achica, se reduce. Esto se va a ver en la ecografía, lo pueden ver, lo pueden sentir de repente a través de la palpación, si es que ya conocen el método, no me acuerdo si es que, no me acuerdo en qué parte de semio lo ven, pero lo van a ver de todas formas, van a ver palpación profunda. De ahí se va a palpar el hígado, se percute también el hígado para ver de cuál es su tamaño, ¿no? Se empieza a percutir desde el tórax y se va midiendo dónde cambia el sonido, dónde se hace mate, para ir midiendo el hígado aproximadamente. Aparte, característicamente, tenemos la ictericia, ¿no? Hay ictericia en escleras, hay ictericia en la piel, ¿no? Se ve un paciente con piel amarilla, se puede ver ascitis en el paciente, lo que es la acumulación de líquido. Pueden ver también a la ecografía, pueden ver que el paciente va a tener esplenomegalia, va a tener el vaso aumentado de tamaño por la presión portal. Puede tener también estos vasos sanguíneos ensanchados, pueden ver cómo se ve acá, ¿no? Más o menos la representación que tiene el paciente acá. Hay pérdida de masa muscular, falta de vello corporal, tenemos encefalopatías, hay pacientes que están confundidos. Algo muy característico también son las palmas rojas que les ponen acá. Son, pues ahorita no me acuerdo, eritema palmar puede ser, ahorita no me acuerdo el nombre específico, pero alrededor, en la palma de la mano, alrededor van a haber puntitos rojos. ¿Ok? Puntitos rojos en la palma del paciente, esto es cirrosis, ¿ok? Eso, bueno, yo lo he visto porque mi papá es un paciente cirrótico, entonces su palma de la mano, que tenía una foto, pero ahorita no la tengo, es rojita, de que es puntos rojos alrededor de la palma de la mano por cirrosis. Van a haber también puntos rojos en el cuerpo, ¿ok? En el tórax, puntitos rojos. ¿Sí? Eso también es característico de la cirrosis. Y bueno, esta es la clínica que tiene el paciente. Ya. Luego, bueno, un poco de lo que ya habíamos conversado al principio cuando les comenté de bilirrubina, ¿no? Teníamos bilirrubina no conjugada que iba a aumentar en el caso de hemólisis, en Hilbert, en hematomas y en eritropoiesis ineficaz, ¿no? En leucemias. La conjugada aumenta en caso de obstrucción del conducto biliar, hepatitis, cirrosis y enfermedades colestásicas autoinmunes. Acá podemos ver las diferencias entre Hilbert-Clear-Najar 1 y Clear-Najar 2. Ok, esto no es muy común que se nos pregunten, pero bueno, vamos a revisarlo. Este cuadro lo saqué de bueno, el PPT proporcionado por la universidad, en este caso, este es de 2023 uno o 2023 2 algo por ahí. Ok, pero esto es de la universidad. Bueno, herencia en Hilbert va a ser autosómica dominante. Según esto, la incidencia, esta va a ser la más frecuente, ya que tiene una prevalencia del 12%. ¿Ok? En cuanto a defecto, vamos a ver una alta conjugación, vamos a ver hemólisis oculta, la bilirrubina va a ser menor a 5, predominancia de la bilirrubina va a ser indirecta. ¿Ok? Todas estas son indirectas, pero las pueden diferenciar de repente por los valores. Hilbert va a ser menos de 5, Clear Naja va a ser más de 20
y Clear 2 va a ser de 6 a 20. ¿Ok? Con estos valores, ustedes pueden diferenciar cuál es cuál, más o menos. Hilbert, siguiendo con esto, va a ser de pronóstico normal y responde al fenobarbital. Nuestro paciente va a ser un paciente con fatiga y con dolor hepático. Clear 1, según esto, es autosómico recesivo, es de incidencia rara, poca incidencia. Tenemos que el valor de la bilirrubina va a ser mayor a 20. Tipo de bilirrubina predominante, indirecta, de igual forma. Pronóstico es mal pronóstico ya que es de muerte precoz, no responde al fenobarbital. Por último, Clear 2, según este cuadro, es de herencia autosómica dominante, es infrecuente. Tenemos que la bilirrubina va a ser de 6 a 20, indirecta también, predomina y bilirrubina indirecta, y su pronóstico es normal. Tiene una respuesta parcial menor o igual al 75%, ¿ok? En cuanto a la respuesta del fenobarbital. Las últimas dos van a ser Dubin-Johnson y Rotor. ¿Ok? Ambas son autosómicas recesivas de pronóstico normal. En este caso, bueno, ambas son infrecuentes. Dubin-Johnson va a ser de alteración en la excreción. La bilirrubina va a ser de 3 a 10. De la bilirrubina va a ser predominante directa, ¿ok? Directa, y es un pronóstico normal. El paciente va a estar con hepatomegalia, con acolia y dolor en hipocondrio derecho. Por último, rotor, su valor de bilirrubina menor a 7, defecto de alteración en almacenamiento, y el tipo de bilirrubina predominante va a ser la directa. ¿Ok? Y eso es todo en cuanto a eh, marcadores hepáticos. ¿Alguna consulta, chicos, de esto? Chicos, chicas. Bueno, si no hay consultas, vamos a pasar a hacer el Kahoot. Ok, esta semana, bueno, la semana pasada les comenté que íbamos a hacer o un banqueo o Kahoot. De igual forma, el Kahoot yo lo saco de banco de exámenes, entonces es como si estuvieran banqueando, ¿ok? Bueno, lo normal, la dinámica que yo les ofrezco, por así decirlo, es que, bueno, Kahoot te lanza puestos, ¿no? Entonces, al primer puesto, al que gane, me escribe y durante el día, o sea, me escribe por WhatsApp y durante el día le paso un banco de exámenes, ¿no? Un examen. A la siguiente, igual el que gana, le puedo ofrecer otro examen, o si gana el mismo, tengo varios exámenes para darles, ¿ok? Entonces, de esa forma, que les sirva como incentivo para estudiar y poder ganar esto y porque tengan ahí su banco para poder estudiar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el Kahoot 2 de hepatopatías. A ver.
Ya, empezamos con los cuatro que entraron, a ver. Hilbert, ya lo vamos a ver acá. Acá, ¿no? Habíamos dicho que teníamos Hilbert, que era de predominancia indirecta, que es lo que nos muestran acá, ¿no? Predominancia indirecta tiene bilirrubina total de 3,5 y una bilirrubina indirecta de 3,2. Significa que está aumentada a predominio indirecto, ¿verdad? Y además nos dicen que responde al fenobarbital, ¿no? Acá está, responde al fenobarbital. En este caso, Hilbert. Y además que es menor a 5 pues, ¿no? 3,2 cumple con esto, que es menor a 5. Ya, GGT. Muy bien. GGT lo habíamos visto, a ver, un momento, que me pasé acá, ¿no? Acá les había comentado que el indicador de colestasis va a ser la GGT, ¿no? Porque habíamos visto que acá para ver colestasis, obstrucción biliar, teníamos que ver ALP aumentado más la GGT aumentada, ¿no? Y les había dicho acá, la pauta le iba a marcar la GGT. Ya. Al laboratorio los siguientes resultados, ¿no? Les había mostrado esos resultados. Las transaminasas están normales, pero claro, si ven el valor de AST sobre ALT, está mayor a 1, que es lo que se comentaba en cirrosis. De igual forma, para el diagnóstico, como les había dicho, hay que pedir otros exámenes, ¿no? Hay que pedir ecografías, etcétera. Hay que pedir otros exámenes, no solamente con esto. Ya, es muy difícil. Perfecto. Lo habíamos visto acá, ¿verdad? Estamos hablando de bilirrubina indirecta, en este caso.
hemólisis, ¿no? Bilirrubina aumentada, predominio indirecto. ¿No? Aparte, te están diciendo que la GGT está normal, por lo cual no puede ser una colestasis. Ya con eso se descarta esta alternativa. Fosfatasa alcalina, albúminas están normales, entonces tampoco puede ser, por así decirlo, una cirrosis ni una diabetes, porque ambas son enfermedades que te van a alterar la producción de albúmina. Entonces, la estamos descartando. Y el plus que nos dan es que tiene una hemoglobina en 7, entonces es un paciente anémico, no es un paciente con anemia. Entonces, más la bilirrubina aumentada, predominio directo, nos da una anemia hemolítica, ¿no? Hemólisis. Ya, entonces, de este primer Kahoot, María Fe, me hablas más tardecito y ahí yo te paso ahí un examen. ¿Ok? Ya, entonces vamos a seguir. Ay, se me hace el laptop, chicos. Ya, disculpen, se me había reiniciado el laptop, se me sobrecargó, creo. Ya. Bueno, entonces ya, bueno, ya vimos la clase uno, ya hicimos el Kahoot. Les voy a pasar ahorita el post-test, ¿sí? Un momento, por favor. Ya, ahí les acabo de enviar el post-test, lo vamos a revisar juntos. Tenemos entonces paciente de 24 años que llega al servicio con ictericia y con fiebre. Al laboratorio sus transaminasas están elevadas. La PCR confirma un virus ADN.
¿Cuál sería el más probable? ¿No? Habíamos dicho que el único virus ADN en cuanto a las hepatitis iba a ser la hepatitis B, ¿no? Por eso esta sería nuestra respuesta. Luego tenemos un paciente con 45 años con fiebre. Sus resultados tenemos transaminasas normales, GGT elevada y bilirrubina aumentada a predominio directo. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Tenemos colecistitis aguda, ¿no? Habíamos visto que los problemas que sean eh, por obstrucción de, bueno, la colecistitis o colelitiasis y demás, iban a ser por la GGT, ¿no? Acá tenemos la GGT elevada. Paciente, 40 años con ictericia. Al laboratorio, GGT, fosfatasa alcalina y albúminas normales. Hemoglobina, 9 miligramos, ¿no? Está con anemia. Bilirrubina aumentada, predominio indirecto. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Hemólisis, ¿no? Habíamos visto que es un paciente anémico y que la bilirrubina está aumentada a predominio indirecto y que este predominio indirecto me iba a significar a la hemólisis. Si era predominio directo, me iba a significar una cirrosis o hepatitis virales, ¿no? Y por último, paciente 60 años con diagnóstico de hepatitis crónica por alcoholismo. ¿Cuál de las siguientes pruebas va más acorde a una cirrosis? En este caso sería el aumento del tiempo de protrombina, ¿no? Porque las demás son aumento de HL, GGT, que era para colestasis, TGP, no son muy específicas, ¿no? La más específica acá, para ver la cirrosis, sería el aumento de tiempo de protrombina, ya que habíamos dicho que la cirrosis va a estar afectada, ¿no? Va a estar más lenta, va a estar prolongada. Ya, a ver, un momento. Ya, chicos, con eso voy a terminar esta grabación, ¿sí? Un momento.